Cuando son las 9:38, estamos de nuevo con la mesa de este jueves. Seguimos con Antonio Mercader, Carlos Ramela, Enrique Rubio y Fernando Butazzoni. Hay otros temas en la agenda, pero sobre la marcha en sí de anoche, prácticamente en el debate previo que tuvimos en el primer bloque no hubo referencias. Fernando dice, no puede dejarse afuera. No, porque creo que fue un episodio muy importante. Yo participé en la marcha. Fue una marcha muy importante en cuanto a cantidad de gente, con las mismas características de siempre, con la misma sobriedad de siempre, pero con, digamos, un reclamo que yo creo que tiene un peso social significativo. Por algo se han hecho 20 marchas durante 20 años de manera ininterrumpida, sin ningún tipo de cuestionamiento, por decirlo de alguna manera, interno o de fracturas o de replanteos, sino siempre con la misma convocatoria, reclamando que esos crímenes que siguen todavía sin aclararse, que siguen impunes, cuyos autores en algunos casos todavía viven y hacen declaraciones o escriben editoriales. Bueno, un reclamo que para mí fue muy significativo. Llamó la atención la cantidad de gente, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Es una respuesta a qué? Yo creo que es una respuesta al paso del tiempo sin una... Es una interpretación personal, ¿no? Sin un resultado, digamos, más efectivo, más concreto. El debate en previo cuanto a la aparición. Días, el discurso del comandante jefe del ejército, las declaraciones del ministro Fernández Huidobro, ¿alimentó de alguna manera? Bueno, y también digamos, el trascendido del editorial de la revista El Soldado, en el cual se admite por primera vez, creo yo, de manera clara y terminante, que existió un plan Cóndor, que ese plan Cóndor se creó al amparo de una democracia como era la democracia argentina de 1974, tan democrática como la del Uruguay previo al 1973, que provocó una gran cantidad de muertos. Y, bueno, claro, depende del termómetro, Antonio. Nunca tuvimos un López Rega, ¿no? Pero López Rega creció al amparo de un gobierno democrático que lo nombró ministro tras haber sido mayordomo y astrólogo de la mujer del presidente Perón. Hombre de confianza de Perón, ¿no? Yo valoro y respeto la marcha desde el primer año que se hizo hasta hoy. Creo que hay personas dolidas que reclaman, que pretenden tener verdad, y yo respeto su dolor. Por supuesto que alrededor de las marchas y todas otras cosas vive y se nutre un grupo de personas que hacen de los derechos humanos su leitmotiv desde todo punto de vista, económico, personal, de figuración, de trascendencia, y no deja de ser, como dijo alguna vez un integrante de la Comisión para la Paz, que claramente no era derechista, en los derechos humanos hay mucho curro escondido. Pero al margen de eso, lo que vuelvo a decir es que yo quisiera que el país tuviera una mirada global de toda esa historia. Yo no puedo seguir concibiendo de que haya una parte de la historia que no se recuerda, no se repara, no se considera, no se toma en cuenta, que se ignora. Porque hoy tenemos en el gobierno, y fueron autoridades muy serias, personas que participaron en muchos de los homicidios y los secuestros que hoy no se mencionan. Y todo eso es casi un debe desconocido. Hoy por hoy, la historia moderna que estamos escribiendo para nuestros hijos y para los nietos, parece que solamente mira para un lado, para un problema, para una situación. Pero eso y lo eso hablamos no ya le hace en el bien. primer tema. Bueno, pero yo, acá hablando de la marcha y lo que queremos significa... centrarnos en la marcha de anoche. Bueno, yo la marcha la justifico, la valoro, le doy la razón de ser, pero digo, sigue siendo un pronunciamiento de un lado y el país sigue adormecido frente al otro lado, claramente. Pero yo simplemente, una cosa que sí. quiero decir, nadie impide, desde el punto de vista real, que el 18 de mayo esa concentración para homenajear a los 4 soldados muertos se convierta en una marcha tan multitudinaria como puede hacerlo. ¿O es que no hay ambientes democráticos suficientes como para que quienes tienen esa visión no hemipléjica, como dice Ramela, puedan hacer su propia
manifestación de dolor, de reclamo, de lo que sea. No exijamos que hagan marchas, exijamos que le den un reconocimiento, que el Frente Amplio explique por qué la ley que promovió el propio presidente Vázquez de reparar a estas personas y a sus familias que no han recibido una sola reparación del Estado, ni una sola disculpa del Estado uruguayo. ¿Por qué no se hace algo? ¿Por qué el Frente no la vota si es mayoría en el Parlamento? Enrique. No precisamos la marcha para hacer justicia, precisamos muchas cosas más. Yo creo que en esto hay que atender a los procesos, tener equilibrio y atender a los procesos. Y acá se están dando procesos de reconocimiento de los, digamos, de los traumatismos que sufrimos. Y eso es una cuestión colectiva, no es fácil de hacer. Acá hay gran bloqueo para que lo convierten en hemipléjico al proceso, es la ley de caducidad, que es la que trancó la posibilidad de que se hicieran las indagaciones. Entonces, la historia toma determinada carga en un sentido porque hubo este acto histórico. Entonces uno puede ir más atrás, ir más adelante, podemos ir al tiro suizo, también podemos ir al 64. Acá había marchas estudiantiles y la FEU denunció, a través de Martín Ponce de León, a Inteligencia y Enlace, a Otero, ¿no?, que dependía de Castiglioni, en ese momento, las reuniones progolpistas que ya había en el año 64, en el gobierno del Partido Nacional. Entonces uno puede ir más lejos o puede venir más cerca donde la carga de acontecimientos fue realmente traumática para el Uruguay. Ahora, que se logre una visión equilibrada es un problema complejo y de procesos colectivos. Dentro de la izquierda tenemos problemas con la visión equilibrada. Yo no comparto la teoría de los dos demonios que defiende el actual ministro Fernández de Huidobro, ¿no?, y toda su corriente política. No la comparto, discrepo radicalmente. Creo que hay una visión que tiene que ver con otra cosa, que es con los derechos humanos, con una visión universal de los derechos humanos, con pactos internacionales que el Uruguay ha suscrito con el tema del terrorismo de Estado y con otras cuestiones. Entonces, este problema de las visiones, de la construcción de la memoria, de alguna manera, es mucho más complejo. Reaparece ahora con este decreto que dejó firmado Mujica antes de terminar su periodo, para hacer una escultura con la fundición de armas de origen tupamaro y origen militar. Es la expresión simbólica de la teoría de los dos demonios. Y es un error garrafal, a mi juicio, y es una visión hemipléjica de la historia nacional. Estamos en las 9:46.